El tema que vamos a tocar hoy para mí es muy importante. Regresar unos años atrás en mi caminar con el Señor, entender más las cosas que Dios quiere hacernos comprender. Y el tema que vamos a tocar es Dios y el hombre. Dios y el hombre. La lucha entre Dios, escúcheme bien, la lucha entre Dios y el hombre es una lucha visible. Leímos Romanos 7:15, ¿se acuerda qué dice? Vamos a leerlo, por favor. Romanos 7, versículo 15. Ya lo tiene frente a sus ojos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Están ustedes en esa situación o nada más yo? Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Hablo de los hijos de Dios, no los que no son hijos de Dios, porque ellos no aborrecen el pecado, aman el pecado. Aman el pecado. Pero la lucha entre Dios y el hombre es una lucha visible. Mire Gálatas capítulo 5, por favor. Versículos 16, el versículo 17. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de mi deseo, el deseo de mi yo quiero hacer lo que quiero, no lo que Dios dice, mi deseo, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una oposición de nuestro yo contra el Espíritu Santo. Créalo, por favor, lo dice Dios. Hay una oposición que nos impide hacer lo que quisiéramos hacer. ¿Cuántos se han querido consagrar a Dios? ¿Cuántos? En mi caminar he visto a mucha gente que ha querido seguir a Dios y se ha quedado en el camino. ¿Sí? Por una falta de alimentación espiritual adecuada. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. Una enseñanza, como decía hace un momento en la clase, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin levadura. ¿Por qué dice sin levadura? Porque hay levadura en muchas enseñanzas espirituales. La doctrina es una, la iglesia es una, no son dos iglesias. Hay un Dios y un Espíritu y un bautismo. Entonces, es un conflicto que cada persona experimenta en su corazón y en su mente cada día. Es un conflicto. Nuestro yo quiere hacer lo que ven nuestros ojos, no lo que nos dice la palabra del Señor. Esa es la lucha tremenda que hay. Toda tentación, ya sea de pensamiento o de acto, despierta una lucha dentro de usted y dentro de mí. No hablo de tentaciones inmorales nada más, hay muchas clases de tentación. Cuando despiertas temprano a las 5 o 6, tu organismo no quiere pararse a buscar de Dios. ¿No te pasa eso? Y si te descuidas te quedas ahí. Es una lucha muy fuerte, amados hermanos. Hay una oposición de tu yo. Primero tenemos 3 frentes con quien luchar. ¿Quién es el primero? Yo.
Luego, el mundo, lo mundano nos gusta mucho. Y tercero, Satanás. Hay mucha gente que quiere luchar contra Satanás y su yo está pero muy atravesado. Entonces, toda tentación, ya sea de pensamiento de alto, despierta una lucha dentro de nosotros. Antes no la teníamos. Antes nos invitaban a un trago y nos decías, no, vamos, órale. Yo pago, decíamos, ¿no? Vamos a una fiesta, muchacha, ¿cómo no? Tu papá te va a dejar ir, no, pero si no me deja ir, deja decir una mentira, ¿no? Y le decía a una compañera de la universidad, dile que voy a quedarme a dormir en tu casa. Lo sé por experiencia. A mi hija Carla le decía en la universidad, Carla, te van a hablar mi papá para que le digas que voy a quedar a dormir en mi casa. Decía, no, ¿cómo crees? ¿Te pasa algo? ¿Y qué va a pasar? Por eso tuvo muy pocas amigas en la universidad. ¿Quieres ser una persona como Dios manda? Vas a tener muy pocos amigos y muy pocas amigas. Por la senda ancha, dice la palabra, entran muchos. Por la senda angosta, pocos la hallan. Pocos la hallan. Camina en verdad y vas a ver que los mentirosos te van a dejar. Eso es sin duda alguna, lo dice la palabra del Señor. Entonces, toda tentación, ya sea de pensamiento, ya sea de acto, de hecho, despierta una lucha dentro de ti, dentro de mí. ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál es esa lucha? La lucha por obedecer a Dios u obedecer tus propios deseos. Ese es determinante. Obedecer a Dios u obedecer tu yo. ¿A quién le vas a dar más importancia? ¿A ti? ¿A lo que tú quieres? ¿O a lo que Dios quiere que hagas? ¿Estamos bien o no? Pregunto, ¿no tienes esa lucha? Si no la tienes, qué raro, entonces, porque yo la tengo desde hace muchos años. Sí, desde hace muchos años. Bendito es Dios. La lucha de hacer el bien o hacer el mal es una lucha interior que traemos todos, de huir de la tentación o caer en la tentación. Esta lucha entre Dios y el hombre ha existido desde el inicio de la historia, desde la historia humana, desde luego. En los capítulos 1 y 2 de Génesis vemos una relación perfecta entre Dios y el hombre. Vamos a Génesis 1, por favor, versículos 26 al 28. Hoy veamos en la clase dominical algo referente a estas cosas. Génesis 1, 26 al 28. No venimos del mono, como decía Carlos Darwin, ¿no? ¿Verdad? Génesis 1, del 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos. O sea, aquí vemos la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hagamos. ¿Sí lo estás viendo? Elohim, ¿qué significa Elohim? Dios en plural. ¿Sí? No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Por qué es un solo Dios? Porque caminan en unidad ellos, son uno. Son uno. ¿Sí? Por eso el matrimonio, ¿cómo es? ¿Son dos o son uno? Pregunto, que ellos están casados y están divorciados también. Somos dos o uno, dice el Señor. La unidad es importante. Por eso dice Amós 3:3, caminarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo. ¿Sí? No, jamás. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, no una imagen física porque Dios es espíritu, sino a una conducta moral. Una conducta moral. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. O sea, está el sexo. ¿Quién inventó el sexo? Dios lo puso, no el diablo. Nada más que le hemos dado mal uso. Hay algo tan importante que Dios dejó establecido. El sexo fuera del matrimonio, ¿qué cosa es? Fornicación.
El sexo en el matrimonio con otra persona que no es tu esposo es adulterio. Y dice la Biblia que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Por eso no les gusta la palabra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, se enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así lo estableció Dios. El hombre iba a ser señor de todos los animales y de todas las cosas, menos del hombre. Ahora el hombre se ha enseñoreado del hombre. Estoy viendo, me regreso. Ahora el Señor, a los hombres les gusta mandar, no que los mande. ¿Sí? Así fue establecido por Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Dios, fíjese todo lo que perdimos. En Malaquías 2, versículo 15, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: no hizo él uno, o sea, refiriéndose a Adán, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, ¿por qué Dios hizo uno habiendo abundancia de espíritu para hacer 10, para hacer 20, para hacer 50, para hacer 100? ¿Por qué Dios hizo uno? Ahí está la respuesta. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí habla del divorcio, pero aquí estoy entresacando esto de una forma adecuada. ¿Por qué Dios hizo uno? Porque buscaba una descendencia. Él quiere una familia y la ha estado formando en estos 2000 años. Dice Efesios capítulo 2 que somos los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Sí, somos familia de Dios. Familia de Dios. ¿Están conmigo? Entonces vemos uno de los propósitos de Dios, porque buscaba una descendencia para Él. Dios ama su creación. Dios ama su creación. Jeremías 31:3, no lo busque. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. O sea, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no nos amó el Señor cuando venimos al nuevo nacimiento, desde antes de la fundación del mundo. Esto no entra en la mente, porque tenemos una mente finita, de fin. Por eso se nos dio la fe para creer lo que Dios dice. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Yo creo lo que Dios dice, no las circunstancias. No sé cómo caminas tú. Yo creo lo que Dios dice y no las circunstancias. Me costó años y años transitar por muchas situaciones hasta comprobar que lo que Dios me prometió lo ha cumplido. Pero tuvo que corregir muchas cosas en mi existencia. Tuve que dejar muchas cosas que no me parecían malas, pero con el tiempo me di cuenta que sí me parecían malas. ¿Por qué? Porque estorbaba mi relación con Dios más abierta. ¿Qué dice 1 Corintios 1:9? Y eso lo sabe de memoria. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a su comunión con Él. Es el primer llamado. No te mandan a predicar, ni a cantar, ni a tocar un instrumento. Primeramente te manda a tener una comunión con Él. Porque todo, si no tienes una comunión con Él, lo que tú hagas no pasa del techo. Créanlo, por favor. Primer llamado, ¿cuál es? A obedecer. A estar con Él. Y el segundo llamado, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, llamados para obedecer. En esa tónica, si tú fuiste llamado a la intimidad con Dios y a obedecer, entonces vas a ser útil en el reino de Dios. Si no, pues estamos dando golpes al aire nada más. Y creemos que podemos, que estamos bien, aunque estemos dando golpes al aire. Sí, amados hermanos, es muy delicado tu alma. Es muy delicado haber nacido en este planeta, sumamente delicado, porque o te vas al infierno o te vas con el Señor. Muchas religiones, hay cantidad, hay más de 2000 religiones. Yo me puse a estudiar y tengo un libro así, ¿sí? De todos los apuntes que tengo, de todas las religiones, que las he estudiado pero no conozco mucho porque las he leído, es muy pesado. ¿Sí? Todas las religiones tienen un Dios, ¿sí o no? De donde vengo tenía yo un Dios, pero no es el Dios verdadero, ¿verdad? Porque Él duró, ¿cuánto tiempo duró en la cruz? 6 horas.
y lo tienen 2000 años ahí en la cruz. Entonces ese no es mi Dios. Dice la Biblia que Él resucitó, murió y resucitó cuando al tercer día. Entonces el Dios que tenemos es un Dios precioso, maravilloso, que nos ama a pesar de nosotros mismos. Entonces Dios y el primer hombre, Adán, tenían una relación de amistad. Una relación de amistad. ¿Cómo se llamó la mujer? No es cierto. Eva se llamó cuando cayó el pecado. No. Adán. El primer nombre fue Adán. ¿Sí, amados? ¿Quiere verlo conmigo en Génesis capítulo 5? Génesis 5, versículo 2. ¿Ya los tiene usted? Génesis 5, versículo 5. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos como Adán. Adán, el día en que fueron creados. Por eso a mi esposa, creo que ahora ya no le gusta, ¿verdad? Pero le decía señora Inurreta. Ahora le gusta que le digan señora González, no sé. Pero así estamos divididos. Ahora la mujer, ¿sabe usted que ya aquí en esta ciudad ya apareció así con mucha pompa que una mujer, un hijo de una mujer que nació obviamente, le pusieron el apellido de la mamá, no del papá? Siempre dividiendo. La cosa que en la Biblia no hay apellidos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿O sí ves el apellido ahí? ¿No? Entonces siempre dividiendo a la humanidad. ¿Y de quién es la obra de dividir? De Satanás y de mi yo. ¿Sí? Somos propensos a eso. Entonces, ya lo vieron conmigo, ¿verdad? El primer hombre tenía una relación de amistad y amor y de gracia de parte de Dios. Por tal motivo, después de crearlo, ¿dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? En el huerto. ¿Sí se ha leído la Biblia? ¿Dónde lo puso? En el huerto de Edén. ¿Qué significa Edén? Delicia. Primero hizo al hombre y luego lo puso en su casa. Imagínate qué casa le hizo Dios al hombre. Era una delicia. Así como tu casa y la mía, ¿verdad? Cuando estás sola, cuando estamos juntos. El hombre fue hecho perfecto, no fue hecho como chango, como dicen. Ahora sí parecemos eso porque imitamos todo, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué dice? Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7. Estamos viendo el principio. Sentí necesidad de volvernos al principio para que podamos comprender lo demás, porque tal parece que muchos de nosotros, empezando por mí, no hemos comprendido muchas cosas del Evangelio. ¿Qué les dije que les estés qué? Versículo 29. Aquí dice de la siguiente manera: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto. O sea, el original, Dios hizo al hombre como perfecto. ¿Por qué lo hizo perfecto? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo trino. ¿Qué es trino? Lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Cuando cayó en pecado, Adán y su esposa quedaron en alma y cuerpo, como los animales, en alma y cuerpo. Su espíritu murió, y todos los que hemos nacido después de ellos, con excepción de Cristo, de Jesús, todos los que hemos nacido aquí en la tierra, sin excepción alguna, nacemos en alma y cuerpo con el espíritu muerto. Por eso es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no entiende las cosas de Dios. Le son locura. Le son locura. Aleluya.
La responsabilidad del hombre, ¿cuál era? Era mantener viva esa relación con Dios. Esa era la responsabilidad, mantener viva esa relación con Dios. Y la manera que escogió Dios para mantener esa relación que no ha cambiado, ¿cuál fue la manera? La obediencia. La obediencia. No hay otra forma de tener una relación con Dios más que la obediencia. Dios no ha cambiado. ¿Sí? Génesis 2, por favor, versículos 15 al 17. Hemos puesto tantas cosas y tantas interpretaciones a los versículos bíblicos que casi nunca nos hablan de la obediencia. Tú recibe, Dios te quiere dar. Mientes con todos los dientes. Dios no te da nada si no estás en obediencia. Génesis 2, ¿lo tiene usted? Versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que estuviera acostado en el césped. No se han visto así, esto es vida, dicen, no. Lo puso a trabajar. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Uno de esos. Me voy a los hombres. ¿Qué cosa fue lo que hizo Dios con el primer hombre? ¿Le dio esposa o primero lo puso a trabajar? No trabaja. Contéstele, por favor. Lo puso a trabajar. Ahora es al revés. Pasa por ahí, tofico mazapán y te casas aunque no tenga trabajo. Y luego, ¿verdad? Los problemas. Pero antes de que contraigas matrimonio, aprende a trabajar. Eso es lo que estableció Dios. ¿Por qué lo puso en el huerto de Edén? Para que lo labrara y lo guardase. Hay un canto de allá no sé por dónde, que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Sí lo han escuchado? ¿O no lo han escuchado? Adán trabajaba en el huerto y se deleitaba obedeciendo a Dios. Se deleitaba obedeciendo a Dios. Y trabajaba. ¿Sí? ¿Verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento de Dios al primer hombre. Y ese es el primer propósito del hombre sobre la tierra. Para vivir con Dios en la eternidad futura, tiene que obedecer y tiene que servirle a Dios. Son dos cosas: obedecer a Dios y servirle a Dios. Obedecer a Dios y servirle a Dios, les digo lo que les he dicho: si usted no está sirviéndole a Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Sí? Obedeciendo y sirviendo a Dios. 1 de Pedro 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice: elegido según la presciencia, o sea, el previo conocimiento de Dios desde antes que el mundo fuese. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Qué dice? Para obedecer. Para obedecer, fuimos elegidos para obedecer. ¿Sí? ¿Y qué más? Y servirle. Colosenses 3, por favor. Yo quiero, iglesia, que entendamos esto, por favor, porque yo creo también que es necesario que nos paremos un momento y analicemos lo que estamos viendo para ver cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando hacia el cielo o hacia dónde estamos caminando? ¿Sí? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y eso es desde antes, desde Éxodo. ¿Qué cosa decía Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Dice: Jehová, deje ir a mi pueblo para que me sirva, no para que se sirva de mí. Deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Colosenses 3, ¿ya lo tiene? Versículo 23 y 24. Sí, todo lo que hagáis,
Hacedlo como de corazón. De corazón. Quiero poner, no un ejemplo, sino cuando vengo los viernes encuentro aquí a las hermanas haciendo el aseo. Si usted ve que no hay basura y que todo está aquí limpio, es porque unas hermanas vienen los viernes desde las 5 de la tarde a hacer toda la limpieza. Aquí las encuentra uno y yo no las veo enojadas. ¿Sí? O al menos, no sé. Nunca les he visto de mala cara. ¿O será que cuando vengo me asesinan? No. Lo hacen con cariño, porque no lo están haciendo para usted ni para mí. Lo están haciendo para Dios. ¿Y qué? Le tenemos que dar a Dios lo mejor, lo mejor, lo mejor. Iba en la India, hay un río, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Río Ganges. Alguien decía que de ahí venían los gangosos, no es cierto, es el río Ganges, nada más. Sí, no, pues ya, eso nos enseñaron en kinder, eso del río Ganges. Y estaba una señora con 2 niños, uno que estaba mal de una pierna, así de nacimiento, y otro bien hechecito. Y pasó por ahí un misionero, pero iba ocupado hablando a alguien del Evangelio, y volteó a verlo y dijo: ahorita vengo con esta mujer, porque sabía lo que iba a hacer. Siguió, pero esta mujer siguió caminando hasta el río Ganges, y cuando llegó el misionero con ella, solamente tenía un niño al que estaba mal de la pierna. Y dice: mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué echaste al niño bueno al sacrificio del Dios del río Ganges? ¿Por qué sacrificaste eso? Y le dijo: yo no sé ustedes en América qué cosa le den a su Dios, pero yo he aprendido a darle a mi Dios lo mejor. Se puso a llorar el misionero. ¿Usted qué cosa le da a Dios? ¿Sí? ¿Qué cosa le da a Dios? Contésteme a alguien. ¿Le da a usted lo primero? Porque lo segundo no lo recibe. ¿Sí? Ni lo tercero, ni lo cuarto. Ese es el conflicto de la iglesia mal enseñada. Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosa le damos a Dios? Lo que nos sobra. Ahorita tengo tiempo, voy a leer la Biblia un ratito. Te levantas y haces muchas cosas y le das el primer lugar de la oración a Dios. Es lo primero que haces. Alabarlo y bendecirlo, como decía el salmista: despierto y aún estoy contigo. ¡Qué relación! Salmo 73, que decir: Asaf, ¿a quién tengo los cielos? Si no es a ti, y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Nada deseo aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De qué manera le servimos? Nos preparamos para servirle. Que a los que vienen a darle clases a los niños, los que pasan aquí al frente, ¿de qué manera se preparan toda la semana? Porque saben que el domingo van a estar vaciando palabra a los bebés, a los niños. O nada más: ay, me toca el domingo, y en la mañana agarras cualquier cosa y vienes. No lo hagas, porque te va a ir pero como feria delante de Dios, porque estamos tratando con almas, no con sandías ni papayas. Si tú vienes y te toca el domingo dar la clase aquí y no te has preparado, si te toca venir a pegarle al pandero y agarrar la batería y no te preparas en oración, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Nuestro talento? No, no, verdad. No.
No, Dios quiere lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, obedecer y servir. Ese fue el mandamiento que Dios le dio al primer hombre y a usted y a mí. ¿Sí? Si comes de este árbol, te vas a morir. Y lo puso a labrar, a trabajar. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán? Adán sabía o no sabía Adán que si comía del fruto iba a morir. ¿Sabía sí o no? Usted también sabe perfectamente bien que si usted no entrega su vida a Dios, si usted no se arrepiente de su maldad, jamás va a estar usted ahí arriba. Estamos en un proceso de santificación, de apartamiento. El que sea santo, santifíquese. ¿Sí? Santifíquese. ¿Qué estamos haciendo nosotros, amados hermanos? Yo no quiero que te ames. Si no buscas a Dios y oras y obedeces, yo no quiero que te ames tanto. Amas tus propios deseos, pero no amas a Dios. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Yo no te quiero obligar ni puedo obligar, pero tengo que decirte lo que Dios dice que yo te diga. Yo aquí no le pongo adorno a la palabra, porque la palabra no necesita adorno. La palabra es martillo, es fuego, es espada. Tiene que romperte por dentro para hacer algo nuevo. Algo nuevo, porque vamos a entrar a un mundo nuevo, a una tierra nueva. Es donde vamos a vivir eternamente, donde no va a haber pecado, no va a entrar cosa inmunda en ese lugar, no va a haber inmundicia. Bendito sea Dios. Entonces la consecuencia de la desobediencia era la muerte, lo que significaba tanto la muerte física como la muerte eterna. Por un periodo de tiempo, quiero que entendamos esto, desconocido, no conocemos ese tiempo, pero hubo un periodo de tiempo en que el hombre anduvo según la voluntad de Dios. El hombre amó, el hombre adoró, el hombre sirvió a Dios. Y así participaba del amor y de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero llegó el día en que el hombre decidió desobedecer a Dios y seguir su propia voluntad. Cuidado, hermanos. Cuidado con que estemos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Sí? ¿Qué cosa dijo Jesús en el huerto del Getsemaní? Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Personas que me he encontrado que me dicen, Jorge, es que a lo que estoy haciendo yo no le veo nada de malo. Y digo, es que tú no tienes una óptica adecuada para ver qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Si nosotros pudiéramos calificar qué es bueno y qué es malo, entonces ¿para qué nos dejaron esto que dice lámpara es? A mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El verdadero cristiano es la persona que menos debiera de equivocarse en su forma de vivir. Hemos desobedecido a Dios totalmente. Mujeres que han estado en una iglesia como cristianas de repente se casan con un inconverso y viceversa. ¿Qué cosa dijo Dios? A Dios no le gusta la mezcla. No le gusta la mezcla para nada. ¿Sí? En lo absoluto. Por donde le busques, lo voy a casar y lo voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? Si nadie convierte a nadie. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. El mejor predicador no te puede traer convicción de pecado. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce el arrepentimiento en cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Judas? ¿Se arrepintió o le remordió la conciencia? Es diferente, se parece. Se parece. La jovencita o el jovencito cuando hace su primer pecado le remuerde la conciencia. Pero llega un momento en que esa jovencita o ese jovencito, su conciencia queda cauterizada y se vuelve un desajuste brutal en su vida. Porque eso tenemos todos, nacimos con una conciencia. Usted siendo cristiano o no,
sabe qué cosa es bueno, qué es malo, ¿sí o no? ¿Sabe usted qué es bueno y qué es malo? Entonces, ¿por qué se esconden para pecar? Que hay un lugar allá en Europa, en Ámsterdam, que hay un jardín grandísimo, donde ahí se acuestan las niñas y los niños a hacer sexo desnudos, en Ámsterdam. O sea, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos, nada más que la iglesia no lo quiere creer. Hoy puede venir Jesús por su iglesia. Hoy, en la noche, dice que vendrá como qué, como ladrón en la noche. Entonces, ay, mejor que venga hoy porque le debo a Popper. No sé qué cosa. No, si debes, no te vas a ir. Escúchame bien. No le debáis nada a nadie. No le debáis nada a nadie, empezando por el amor. ¿A cuánta gente de tu familia no le has llevado el amor del Evangelio? Bendito es Dios. ¿Amén? Entonces, el hombre tomó su propia voluntad. Génesis 3, versículo del 1 al 7. Ese ya se lo sabe usted, pero quiero recordárselo. ¿Cómo fue que se vino la debacle universalmente? ¿Ya lo tiene usted? Génesis 3 del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche bien, esta es la única estrategia que tiene Satanás para echar a perder la gente. Siempre, siempre te va a hacer dudar de Dios, de la palabra. Siempre te va a llevar a la duda. Con que Dios te dijo, Jorge, que jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos bendigan pan. Y yo digo, amén. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Lo he vivido. ¿Sí? Lo he vivido. Entonces la palabra está escrita para que la experimentemos, para vivirla, para vivirla. Bendito es Dios. Entonces aquí estamos viendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí ya empezó la mujer a fallar. Ni le tocaréis para que no muráis. Nunca le dijo el Señor que no tocara el árbol. Pero aquí dice la mujer otra cosa. ¿Y por qué creen ustedes que la serpiente se acercó a la mujer? Porque la mujer estaba viendo el árbol prohibido. ¿Por qué no estaba viendo el árbol de la vida? Sino el árbol. Cuando tú estás viendo lo que no debes de ver, ten mucho cuidado, ya sea televisión o lo que tú quieras. Cuando tú estás oyendo algo que no debes de oír, ten mucho cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alerta, alerta. Siempre Dios nos vive alertando. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque no, para que no muráis. Toda la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿A quién hicieron más caso? ¿A quién le haces más caso tú? ¿Al diablo o a Dios? No moriréis. No moriréis. ¿Qué hace la religión tradicional? Te pintó un purgatorio para que sigas viviendo como se te dé la gana, y puso un señor con una bata así negra para que él te diga: yo te absuelvo. Por favor, ¿cómo te va a absolver un hombre si Dios es el único que perdona pecados? ¿No hay nadie más? ¿Tú puedes perdonar pecados? Sí, tú puedes perdonar los pecados que hagan contra ti, no de los pecados de los demás. Porque Dios nos manda a perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriré. Y si usted lee, les he dicho, Hebreos capítulo 11, donde está la lista de los de la fe, nunca va a encontrar usted a Adán ni a Eva en esa lista. ¿Por qué? Porque le creyeron más al diablo que a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros?
Dios mío. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjense, sabiendo el bien y el mal, seréis como Dios. Estaban insatisfechos. ¿Por qué estaban insatisfechos? Yo me pregunto, ¿por qué estaban insatisfechos? ¿Cómo los hizo Dios? ¿Cómo los hizo? A su imagen y semejanza. ¿Qué te puede ofrecer Satanás? Lo que tu yo quiere. ¿Sí? Bendito Dios. ¿Qué sigue diciendo? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí está. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. Por ahí. Por los ojos. ¿Sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué clase de mujer le habrá dado Dios a Adán que prefirió a la mujer que a Dios? ¿Sí se dan cuenta cómo están estas cosas del hombre y la mujer? Piensen un momentito. Prefirió, así como muchas muchachas que son cristianas y se casan con un incrédulo, ¿a quién están prefiriendo? Piénselo. Piénselo, por favor. Esto no es un juego. Y yo no me preparo para venir a jugar al pastor y jugar a la iglesita. Por favor. Dios de mi vida. Entonces, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No sabían. Tenían la gloria de Dios. Una luz. Era Cristo. Él es la justicia. Perdieron su justicia. Perdieron su inocencia. Perdieron mucho y nos llevaron. Nos arrastraron a toda la creación. Hasta que vino Cristo. El nuevo Adán. Según la Biblia. Esa relación del hombre con Dios está quebrantada. Está rota, pero no por Dios, sino por el hombre. La relación con Dios está rota por el hombre, no con Dios. Mire, vaya conmigo a Isaías 59. Versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Escuche, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Quién aparece en primer término, Dios o usted y yo? ¿Quién es el que hace primero la división? Nosotros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Si usted anda en pecado, no escucha a Dios su oración. No lo escucha. Por eso dice que sea limpio, límpiese más todavía. ¿Con qué te vas a limpiar? Con el agua de la palabra. ¿Sí? Dios no puede ser sorprendido por ti ni por mí, amados hermanos. El problema es que sí nos vamos a sorprender si no obedecemos. Una sorpresa eterna y muy fea que vamos a tener si no obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿quién fue el que quebrantó la relación con Dios? El hombre. Escogió la pena por la desobediencia. ¿Qué cosa dijo? Me importa muy poco lo que me dijiste, Dios. Me importa muy poco. Yo voy a desobedecer. Y ahora la pena cobró efecto. Murió. En el momento que tomaron el fruto, que no es una manzana, por favor, eso es invento de la religión tradicional. ¿Sí? En el momento que tomaron ese fruto, en ese momento murió el espíritu de cada uno de los dos. Tan es así que cuando oyeron la voz del Señor en el huerto, ¿qué fue lo que sintieron? Miedo.
El miedo entró desde el huerto de Edén. El miedo. Tuve miedo. Mucha gente no le gusta ir a un lugar donde les saben la verdad que está aquí, porque les da miedo. Quieren cosas bonitas, que los favorezcan a ellas y a ellos. Pero esto no es para que te favorezca a ti, esto es para favorecer a Dios. Para favorecer a Dios en tu obediencia. Para que Dios sea glorificado en tu vida y en la mía. Para que Dios sea glorificado en su iglesia, no la iglesia del hombre. Una iglesia de discípulos, no de simpatizantes. Una iglesia de hacedores de la palabra, no de oidores. Hay muchísimos oidores, pero pocos son los hacedores de la palabra, que viven la palabra. La pena cobró efecto, murieron. Y esa relación del hombre con Dios está quebrantada, está rota por el mismo hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. El primer paso lo dio el hombre y Dios. ¿Sí? El hombre está separado de Dios y condenado a morir físicamente y eternamente. Génesis 3, por favor. Pues si usted supiera cuántos mueren cada día y cuánta gente se va al infierno, y la iglesia metida en 4 paredes, ¿sí? Una implosión, no salimos a predicar el evangelio, estamos hacia adentro, no hacia afuera. Eso se llama implosión, creo que lo sabe. Lo demás es explosión. Viene una explosión en la iglesia, va a ser motivada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene Génesis 3? Versículo 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tremendo, ¿verdad? Sí saben que somos barro, ¿verdad? ¿Usted ha leído algo de la biología? Nos enseñan que el cuerpo tiene fósforo, calcio, todo lo que tiene la tierra, el barro, es lo que tiene nuestro cuerpo. Deje de darle de tomar agua y va a ver cómo los labios empiezan a secarse, a partirse, así como han visto el desierto cómo se parte cuando no llueve. Nos da la enseñanza de que somos polvo. ¿Sí? Somos polvo. El Señor Jesús en sus 40 días de ayuno no comió, pero sí bebió agua. ¿Sí, hermanos? El hombre está separado de Dios y condenado a vivir, a morir físicamente y eternamente. Aquí lo estamos viendo, amados hermanos. Al polvo volverás. Versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aleluya. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, qué palabra, ¿verdad? Tan fuerte. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado fue perdonado para Adán y su esposa, pero tuvo consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron echados del huerto. Si usted peca y es hija de Dios, hijo de Dios, tenga cuidado, porque va a venir la corrección tarde que temprano. Tarde que, o a menos si no te pasa nada, pues pregúntate si andas mal y no te corrige Dios, a lo mejor nunca te nació el Espíritu. Nunca. Bendito Dios. Aleluya. El pecado es perdonado, pero también trae consecuencias. Recordemos a los hijos, no a los que no son hijos. Recordemos que todo el mundo y el hombre fueron hechos perfectos. Génesis 1:31, ahí lo tienes en cortito. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios hizo todo, hasta el hombre y la mujer. ¿Y qué dijo él? Cuando él observó todo lo que había hecho, lo calificó como bueno en gran manera.
Bendito Dios. Dios, quien no es un Dios de confusión, 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. Los que confundimos somos los que nos atrevemos a predicar sin estar con Dios. ¿Y cuánta confusión traemos si nos descuidamos? Traemos nuestra propia doctrina. Ahí están los bautistas, presbiterianos, metodistas, etcétera, con su propia doctrina. Y hay una sola doctrina. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 7, la doctrina no es mía sino del que me envió. La doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Es una sola doctrina. Allá en el cielo no hay ni bautistas, ni pentecostales, ni ortodoxos, ni católicos, etcétera. Hay todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. No hay más. No hay más. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33 lo dice. ¿Sí? Entonces, Dios debe de haberle explicado a Adán acerca de la consecuencia de desobedecer su mandamiento. Dios no es el alguien que dice, ¿sabes qué, hijo? Como hacemos conocido, no salgas a la calle ya. Papá, ¿pero por qué? No pregunte. No pregunte usted aquí, no pregunte aquí, me obedece a mí porque yo soy su madre y su padre. ¿No hemos sido así enseñados muchos? Otros se fueron al otro extremo. Ni en cuenta. Mamá, voy a la calle, ándale, dijo, nada más que no la atropelle. ¿No? Yo estoy viendo la telenovela ahorita, no quiero que vea. Por decir algo, ¿no? Yo soy de los tipos de la telenovela. Decía mi pastor, entonces, deje de ver la taranovela. Después de haberle explicado a Adán acerca de la consecuencia de la desobediencia, de la misma manera que a nosotros se nos advierte la consecuencia del pecado. No lo busque, Ezequiel 18, versículo 4. Dice Dios, he aquí que todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dios no nos dejó en la ignorancia. A Adán tampoco lo dejó en la ignorancia. Le dijo, no nada más le dijo, el día que comas de esto, no, le explicó la consecuencia de la desobediencia. Cuando tú estás con tus hijos, platicas con ellos, te sientas con ellos a platicar lo que les puede acontecer si desobedecen el mandamiento. ¿Sí? Eso es lo que te va a acontecer. No los dejamos. Es que no lo aguanto, dice la mamá o el papá, por favor. Por favor. Si los hijos oyen, y si no me aguantan en mi casa, pues me van a aguantar por otro lado. Y por eso tanto niño y tanta niña perdida. ¿Sabe usted? Cuando yo trabajé en la Policía Federal y hacíamos chequeos en los hoteles en la Ciudad de México para ver la situación de las ventas de las niñas, de las jovencitas, encontramos en esos hoteles cantidad de chamacas traídas de otros lugares. Con una de ellas que hablé, le dijo, bueno, ¿a ti no te gusta esta vida? No, no me gusta esta vida. Y luego ¿qué pasa? Es que me tiene amenazada que me trajo. Me enamoré de él y me trajo y me prostituyó, pero él me amenazó, si vas y me acusas, voy y mato a tus papás. Usted no sabe cuánto dolor hay ahí, porque estamos muy cómodos, sentaditos aquí y sentaditos allá, buscando para nosotros mismos y no buscando para los demás. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Cuando tú entiendes que hay un infierno para los incrédulos, para tu familia inconversa, te preocupas, clamas, les llevas el Evangelio, te escuchen o no te quieran escuchar. No te interesa que se enojen. Una vez mi hija Carla
cada quien el vivir estudiando. Acabamos de llegar, ya tenemos 28 años aquí. ¿Y cómo hemos aguantado los antiguenses? No, no es cierto. ¿Cómo se han aguantado los antiguenses? Llegó llorando a la casa. Yo estaba ahí haciendo algo y escuché que llegué. ¿Qué te pasa, mija? Mamá, es que dos amigas de la escuela de tercer año, que las aprecio, me dijeron cosas muy feas. Carla, no queremos que nos vuelvas a hablar de Cristo. Estamos cansadas de ti. Y mi esposa, yo le escuché qué sabiduría le dio Dios para contestarle. ¿Sabe qué cosa le dijo? Hija, no te preocupes. Porque si es que no se salvan esas dos amigas tuyas, cuando estén en el juicio del trono blanco, no le van a poder decir a Dios que no hubo alguien que les hablara de Cristo. Y si no les hablaras de Cristo y estuvieran en el juicio para condenación, a lo mejor iban a decir: Carla, ¿por qué si sabías que iba yo camino al infierno, por qué no me hablaste de Cristo? Imagínate que un día te diga tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tu hermano, tu vecino: ¿por qué si tú sabías a dónde iba, por qué no me hablaste de Cristo? Eso va a ser. Ezequiel 3 lo dice. Y Jesús lo dijo: aquel que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él. ¿Sí me están escuchando? La iglesia es lo más hermoso que hay para Dios aquí en la tierra. Lo más hermoso que hay para Dios, porque está dentro de nosotros la vida de su Hijo. Cristo en vosotros, de esperanza de gloria. Bendito sea Dios. Y así como Dios le habló a Adán de las consecuencias del pecado, así dijo el Señor en Ezequiel 18:4: y aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios no dejó en la ignorancia a Adán, de la misma manera que no te ha dejado a ti y a mí en la ignorancia. Fue el propio Adán quien trajo la muerte y la corrupción al mundo a través de ese hombre. Fue Cristo el segundo Adán que trajo Dios salvación a nosotros. ¿Sí? Amén. Adán puso en movimiento el reino del pecado. Fíjense todo lo que hizo este hombre. Romanos 6:12. Cristo con su muerte puso en movimiento la misericordia de Dios. Romanos 6:12. ¿Ya lo tiene usted? Yo no. Romanos 6:12, que dice: no reine pues el pecado. No reine. Entonces Adán fue el que puso en movimiento el reino del pecado. También puso la ley del pecado en movimiento. Romanos 8, versículo 2. Fíjense todo lo que está pasando, todo lo que aconteció, y tenemos que aprenderlo. Ya tiene usted Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado. ¿Sí, amados hermanos? La ley del pecado que produce muerte. A partir del momento del pecado de Adán, él y todo lo que se encontraba en el mundo experimentó algo que se llama entropía. ¿Qué es la entropía? El envejecimiento. El envejecimiento. A través de empezó el envejecimiento. Génesis 27:1, ¿qué dice? Algunos decimos viejos los cerros, decimos, no, pero no estás viéndote cómo estás. Génesis 27, versículo 1, ¿ya lo tienes? Dice: aconteció que cuando Isaac, ¿qué? Envejeció y sus ojos, etcétera, etcétera. El hombre empezó a envejecer. ¿Qué dice Isaías 51, versículo 6? ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 51, está después del 50.
versículo 6. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra que se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Empezó a envejecer la tierra. La tierra ya está vieja. ¿Sí? La tierra está envejeciendo. La tierra no tiene más de 10,000 años, quiero que sepan eso. Bíblicamente tiene como 8,000 o 9,000 años. El hombre tiene 6,000 años de haber sido creado bíblicamente. Yo le creo a la Biblia. Bendito Dios. Entonces, todo lo que se encontraba en el mundo experimentó envejecimiento. Sin embargo, fue Dios mismo quien restauró la relación. Lo vimos en la clase dominical. Usted no buscó a Dios. Es Dios quien lo está buscando a usted. Sí. Es Dios el que es la obra de salvación. Es hecha por Dios, por nadie más. Génesis 3, por favor. Ya estoy terminando, Son las 1:15, se va a comer a la 1:30, pues espérese hasta las 2. ¿No? ¿Qué les dije? Génesis 3, versículo del 8 al 21. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Así caminaba Adán con Dios en el huerto, en esa amistad tan hermosa que tenía. ¡Qué tremendo! Me ocupo un momentito del matrimonio. Cuando empezamos en el matrimonio, ¿cómo empezamos? No puedo vivir sin ti. Pregunto, ¿no es cierto? A ver, Pati, pasa al frente mío. No puedo vivir sin ti. Y se lo creía a la mujer. Ay, mi amor, yo tampoco puedo vivir sin ti. No te rías, Federico. Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? A ver, díganme, ¿qué pasa? ¿Cuántos se han querido divorciar? ¿Nada más yo? ¿Ustedes no? Yo me he querido divorciar, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, nos hubiéramos separado después. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. ¿Sí? Tuvimos temor de Dios. Tuvimos temor de Dios. Y ese temor nos ha ayudado a irnos embonando más cada día, menguando uno para que crezca la vida en nosotros, la vida de Cristo, y vivir en el amor y en el perdón. En el amor y en el perdón. ¿Sí? Porque si no perdonas, tú serás mejor que Dios que nos perdonó tanto. No te voy a perdonar. ¿No has escuchado eso? Jamás te voy a perdonar lo que me hiciste. Pues ve tú primero lo que has hecho para poder calificar una ofensa. Ya me metí con el matrimonio, seguimos aquí. ¿Sí? Entonces, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así me llamó a mí el Señor. ¿Dónde estás tú, Jorge? Acabando con tu matrimonio, con tu vida, tomando alcohol casi todos los días. Lo digo con vergüenza. Gastándome un dineral en los vicios. A mi esposa le pedí el divorcio cuando vino a Cristo Jesús. Yo sé lo que es ser un pecador. Yo sé lo horrible de la persona que vive dentro de mí. Yo no sé si te has dado cuenta de lo que vive dentro de ti. Porque a lo mejor te compadeces mucho y con algodoncito tratas esa vida que tienes que es horrible. Porque lastimas a lo que dices que amas. Lo lastimas o la lastimas y luego lastimas a tus hijos. Te separas, te divorcias. ¿Y quiénes son los más lastimados? Los hijos.
¿Dónde empezó la guerra? Me preguntaron a mí una vez hace tiempo. La guerra empezó en la casa, no afuera. Empezó en la casa. ¿Sí? Por eso hay tanto muchacho narcotraficante. ¿Por qué no vamos a la raíz de lo que está aconteciendo? Empezando por ti mismo y por ti mismo. No te trates con cariño. Escudriñate con la palabra, como dice Pablo. Examinaos a vosotros mismos, dice el Señor. Examínate con esto, con la palabra. Una endoscopía con esto, que entra hasta lo más profundo de ti y te dice quién eres y lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando reconoces lo que eres, eso se llama arrepentimiento. Reconoces tu maldad y entonces empieza Dios a trabajar contigo. Mientras no reconozcas tu maldad, Dios no se mete contigo. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios al hombre. ¿Dónde estás tú? Qué tremendo, hermano, de veras. Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Fíjense, el interrogatorio de Dios hacia ese hombre no era para condenarlo, sino para llevarlo a que le dijera, Señor, te ofendí. Señor, te fallé, perdóname, Señor. Eso fue el motivo del interrogatorio que le estaba haciendo Dios, porque Dios no quiere la muerte de los impíos. Ay, Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre dejó de ser hombre. Sí, porque el ser hombre, esa palabra hombre, ay Dios, pesa mucho. Pesa mucho, no porque naciste del vientre y vieron tu sexo, dijeron es hombre. Cuidado, 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 porque esa palabra es muy grande. Igual que la palabra mujer, igual que la palabra esposa, es igual que la palabra ayuditoria. ¿Sí? Hombre de verdad. Dios. Y el hombre respondió, tú tienes la culpa. ¿Cuánta gente le echa la culpa a Dios de sus cosas? Si Dios existiera, ¿no ha escuchado usted eso? ¿O no? Si Dios existiera, no pasaran las cosas, como si Dios tuviera la culpa de la naturaleza caída del hombre. La mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí, ahí empezó la falta de responsabilidad. No se quiso ser responsable de su pecado. Cuando tú te divorcias, ¿de quién le echas la culpa? ¿Al cónyuge o te ves a ti mismo o a ti mismo? Véanlo por favor con claridad. Les conviene para que nos arrepintamos y vivamos allá con el Señor. ¿Sí? Bendito sea Dios. Es que la mujer que tú me diste, ¿no? Y luego, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Todavía la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó conmigo. Siempre evitando la responsabilidad. Y yo digo, la serpiente buscó al elefante y no lo encontró. Ya no se pudo zafar, ¿no? Porque había dicho el elefante, me dijo que yo la buscara. Así es usted y así soy yo. Se lo digo con plena certidumbre, porque siempre evadimos la responsabilidad o le echamos la culpa a los demás de lo que hacemos mal. Y analícese, por favor. Analícese. Bendito Dios. El pecado trae como consecuencia que nos echen fuera. Pero si nos arrepentimos, Dios dice en Romanos 10:20. Primero quiero que lea Romanos 3, esto ya lo hemos visto mucho, pero quiero que lo recuerde.
Romanos 3, ¿ya lo tiene? Versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la gracia de Dios. No hay quien busque a Dios. Lo buscamos en una religión, incluso hacemos mandas de irnos caminando desde el metro hasta el kilómetro para ver si encontramos misericordia. No, amado hermano, no. Vea usted, en diciembre, yo ya no paso para la Ciudad de México, pero cuando andábamos de viaje y regresamos en diciembre, veíamos antes del 12 de mayo, pero filas enormes de gente que iban a la basílica. En diciembre, perdón. Pero filas, y iban hasta ancianitos, ahí iban porque tenían que ir a dar gracias. Y lo más terrible, que no conocemos la historia, porque eso de ir allá a la gran Tenochtitlan no lo trajeron los españoles, era una costumbre de los indios de aquel tiempo. Ir a la diosa serpiente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tonantzin. Ahí iban. Entonces un cura llamado José Sánchez fue el que inventó lo de Juan Diego, le puso un nombre español, por eso lo criticaron, ya se lo quitaron, ¿no? Que Juan Diego había encontrado, ¿sí se acuerdan que un ramo que le llevó y que de repente apareció la Virgen Morena? Y lo que no saben, que en España también hay una guadalupana idéntica desde antes. ¿Sí? Fray Juan de Zumárraga, que estaba en ese tiempo aquí, mandado por España, jamás en 50 años, jamás mandó un informe a los reyes de que había aparecido eso. Eso. ¿Sí? Entonces adoramos lo que no es Dios. Y Dios quiere volvernos a Él. Volvernos a Él. Que dejes de adorarte a ti misma y a ti mismo, a tu yo, para que puedas adorar a Dios verdadero. Sin Cristo no somos nada. ¿Amén? No hay quien busque a Dios. Romanos 10:20, ahí nos dice con claridad. Dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Usted y yo no preguntábamos por Él. Él fue el que se acercó a nosotros. Así como cuando Adán pecó, Adán no buscó al Señor, sino Dios fue el que empezó a buscar. Y si tú no eres hijo o hija de Dios, Dios te está buscando. Si eres simpatizante, Dios te está diciendo lo que debes de dejar de hacer y hacer lo que Dios manda. Servir y ¿qué más? Obedecer y servir. No es servir primero, es obedecer y servir. Hay muchos que sirven sin obedecer. Dios tenga piedad de ellos. Dios tenga piedad de ellos. Termino. Recordemos esto. La gracia significa ¿qué? Favor inmerecido. ¿Qué clase de favor? Te lo voy a recordar. ¿Qué clase de favor? Primero, el favor mostrado a los miserables lo llamamos misericordia. Misericordia. Segundo, el favor a los pobres lo llamamos piedad. Tercero, el favor mostrado a los que sufren lo llamamos compasión. Compasión. El favor mostrado a los obstinados lo llamamos paciencia. Pero el favor mostrado a los indignos como usted y yo es el que conocemos como gracia. La gracia de Dios. Un favor inmerecido. Merecíamos el infierno, pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, le plació salirnos al encuentro de Dios. Pero no para seguir viviendo como vivíamos, sino vivir bajo el abrigo, bajo la sombra de Dios, en obediencia a lo que Dios dice. Cuando Saulo fue salvado, le dijo a Dios: ¿qué quieres que haga? A Cristo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No le dijo: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué quieres? Se sometió a la autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Romanos 3:24.
3, versículo 24, dice, siendo justificados, ¿ya lo tienen? Siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, aunque costó mucho, nada es gratis. ¿Sí lo sabe usted que nada es gratis? Aún lo que dan en los asilos, nada es gratis, todo es de los impuestos de la gente. Nada es gratis. Aunque todos dicen es gratis, nada es gratis. Cuidado, todo cuesta. ¿Sí? Bendito es Dios. Justificados gratuitamente. Quiero ver esto. Esta palabra gratuitamente vuelve a aparecer en Juan 15, 25. Juan 15, 25. Gratuitamente, ¿sí? De alguna manera. Juan 15, les dije, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa que me aborrecieron. Esa palabra gratuitamente, ¿sí?, se traduce en el original sin motivo. Gratuitamente en el original dice sin motivo. Siendo salvados sin motivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Había alguna causa verdadera para aborrecer a Jesucristo, según este versículo? Sin causa me aborrecieron. ¿Había algo? Esa palabra, ponte la ti si es que eres hija o hijo, sin causa alguna te salvó el Señor. Sin causa. No tenías nada, absolutamente nada. Todo nos era contrario. Todo, mas sin causa alguna, Dios vino a tu vida, te perdonó, te salvó, pero no para que vivas como tú quieras vivir, sino como Dios manda. Muéstrame, Señor, tus caminos, porque yo ya estoy cansado de los míos, decía el salmista, y ya no quiero más errar. Muéstrame, Señor, tus caminos, porque ya estoy cansado de los míos. ¿Quieres seguir en tus caminos? Vas a seguir cansado, cansado. Vas a seguir. Pero cuando caminas en los caminos del Señor, tienes la fortaleza, tienes el ánimo para hablarle a la gente de algo que te ha impactado en tu vida. Cristo, la esperanza de gloria. Si no te ha impactado, no hay nada. A mí me impactó tan tremendamente el Señor que siento vergüenza todavía de lo que hice en contra de Él y de mi prójimo. Es una vergüenza que no se te pasa. Es una vergüenza que te ayuda a no volver a hacer lo que antes te gustaba. Ahí deja el Señor en tu corazón esa vergüenza. Romanos 6:21 lo dice. ¿Qué fruto obtenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Ahora. Y te sirve, ¿por qué? Porque cuando te encuentras una persona como yo, pues puedo tomarlo de la mano y decirle, miren, por aquí es el camino, por aquí está, aquí encontramos la paz con Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los ayude, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle a mi hermana Lupita Guadalupe Moreno Siller, no sé si va a pasar Daniela.